La dictadura chavista detuvo a 2 españoles, 3 norteamericanos y un checo, acusados de intentar desestabilizar a Venezuela. En un nuevo episodio que refleja el aumento de la tensión política en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido a 6 ciudadanos extranjeros, entre ellos 2 españoles, 3 norteamericanos y un checo, bajo la acusación de intentar desestabilizar al país. Según el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, los detenidos estarían vinculados a un plan orquestado desde el exterior para fomentar disturbios internos y atentar contra la estabilidad del régimen chavista. Esta situación ha generado un fuerte rechazo internacional y una escalada de tensión diplomática con las naciones involucradas. Detenciones y acusaciones. Las autoridades venezolanas informaron a través de un comunicado oficial que los 6 detenidos fueron arrestados en varias localidades del país, tras lo que denominaron una exhaustiva operación de inteligencia. Según el gobierno de Maduro, estos ciudadanos extranjeros habrían ingresado al país en los últimos meses con identidades falsas y supuestos vínculos con agencias de inteligencia extranjeras. La acusación principal gira en torno a la presunta participación de los detenidos en la planificación de actividades que buscaban alterar el orden público y atentar contra la paz y la soberanía de Venezuela. El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, afirmó que los detenidos estaban conspirando para generar caos y que se les incautaron equipos de telecomunicaciones avanzados, computadoras con software encriptado, así como mapas estratégicos y documentos que detallaban planes subversivos. Ceballos también señaló que los extranjeros detenidos habrían mantenido contactos con sectores de la oposición venezolana, a los que calificó como traidores al servicio del imperialismo. Reacciones internacionales. La noticia de las detenciones ha generado una oleada de reacciones internacionales, especialmente de los gobiernos de España, Estados Unidos y la República Checa. En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación por la situación y exigió la inmediata liberación de sus ciudadanos. El gobierno español subrayó que sus compatriotas son personas de bien que se encontraban en Venezuela por motivos turísticos, y calificó de infundadas y arbitrarias las acusaciones del gobierno venezolano. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos también condenó las detenciones, calificándolas de un intento desesperado del régimen de Maduro para desviar la atención de la crisis interna del país. En un tono más enérgico, Washington advirtió que cualquier daño a sus ciudadanos tendrá serias consecuencias y exigió garantías de un juicio justo y transparente para los norteamericanos capturados. El gobierno checo, en un tono similar, expresó su consternación y solicitó una pronta clarificación de los cargos imputados a su ciudadano. La estrategia del régimen de Maduro. Para muchos analistas, estas detenciones forman parte de una estrategia más amplia del régimen de Maduro para consolidar su poder frente a crecientes presiones internas y externas. En los últimos meses, Venezuela ha experimentado un deterioro económico cada vez más pronunciado, lo que ha exacerbado las tensiones sociales y políticas. La inflación galopante, la escasez de alimentos y medicamentos, junto con el colapso de los servicios públicos, han generado un clima de descontento generalizado que, según algunos informes, estaría siendo aprovechado por sectores de la oposición para intentar movilizar a la población contra el gobierno. Maduro, sin embargo, ha recurrido a la narrativa de la guerra económica y las conspiraciones extranjeras para justificar las dificultades internas y reforzar el control autoritario. La detención de extranjeros bajo acusaciones de desestabilización no es un fenómeno nuevo en Venezuela. A lo largo de los últimos años, el gobierno ha arrestado a decenas de personas, tanto nacionales como extranjeras, acusándolas de formar parte de complots internacionales para derrocar al chavismo. Esta retórica ha sido un pilar clave del discurso oficial, utilizado para distraer la atención de la crisis interna y deslegitimar cualquier forma de protesta. Los desafíos diplomáticos por venir. El arresto de estos ciudadanos extranjeros podría desencadenar una serie de enfrentamientos diplomáticos entre Venezuela y las naciones afectadas. Ya en ocasiones anteriores, detenciones de ciudadanos extranjeros han complicado las relaciones de Caracas con varios países de Europa y América, especialmente con Estados Unidos.
cuyo gobierno ha impuesto una serie de sanciones económicas contra el régimen venezolano en los últimos años. Además de las consecuencias diplomáticas, este incidente también podría afectar las relaciones comerciales y de cooperación que algunos países aún mantienen con Venezuela, en especial en áreas como la energía y la industria. Algunos observadores también advierten que este tipo de arrestos pueden ser utilizados por el régimen de Maduro como moneda de cambio en futuras negociaciones internacionales, una táctica que ya ha sido empleada en el pasado. La respuesta de la oposición venezolana. Mientras tanto, la oposición venezolana, representada en su mayoría por líderes exiliados, ha condenado las detenciones, calificándolas de un montaje propagandístico del régimen. Juan Guaidó, quien aún es reconocido por varios países como presidente interino de Venezuela, denunció que el chavismo sigue utilizando la represión y el miedo para perpetuarse en el poder, fabricando enemigos externos para distraer a los venezolanos de la verdadera causa de su sufrimiento, la corrupción y el fracaso del régimen. Sin embargo, la oposición se enfrenta a sus propios desafíos internos. Dividida y debilitada tras años de persecuciones y falta de cohesión, no ha logrado movilizar una respuesta efectiva al gobierno. Algunos sectores critican la falta de una estrategia unificada y acusan a ciertos líderes de estar desconectados de las realidades del país. Un futuro incierto. El arresto de estos ciudadanos extranjeros llega en un momento especialmente delicado para Venezuela, que continúa siendo un país profundamente polarizado. Las sanciones internacionales y la creciente presión diplomática han aislado al régimen chavista, pero Maduro ha mostrado su capacidad para mantenerse en el poder a pesar de las adversidades. La incertidumbre sobre el destino de los detenidos extranjeros sigue aumentando, mientras el gobierno venezolano insiste en su versión de los hechos, calificando las acusaciones internacionales como parte de una campaña mediática de desprestigio. A medida que la comunidad internacional intensifica su presión, la situación se torna cada vez más compleja. Los próximos días serán cruciales para determinar si el gobierno de Maduro cede ante las demandas de liberación de los detenidos o si decide mantener su postura, aumentando así las tensiones en la ya frágil relación con los países involucrados.